Buenas tardes, profesora Berenice. Para mi extraordinario de comunicación oral escrita voy a exponer el tema del aborto como problema social que enfrentamos en la actualidad. Bueno, el aborto lo podemos abordar desde muchos espectros, ¿no? Está en el ámbito económico, también puede ser un dilema político, un dilema social, puede ir hasta las profundidades filosóficas, desde lo existencial hasta lo teológico, ¿no? Y espero irlo abordando poco a poco en esta exposición. Este problema es un embotellamiento que se debe a nosotros como sociedad, porque involucra a personas, sobre todo el papel de la mujer, y que por sus condiciones humanas a ella se le da el trabajo de la maternidad, la cual se ve manchada en otros problemas de la sociedad como el machismo e incluso hasta la explotación laboral podría tener que ver. Bien, pues, si vemos cómo se afronta los debates del aborto al día de hoy, nos encontramos que tal parece que solo hay una postura para abordar dicho tema, y es la verdad científica. Vemos la ciencia como si fuera un absoluto. Y cuando nosotros nos damos la tarea de buscar por cualquier medio, claro, tiene que ser medios confiables, ¿no? Investigaciones profesionales. Y cuando nosotros nos damos la tarea de hacer esas investigaciones, vemos que hay una mezcolanza de conclusiones que al final terminamos en las mismas. Es que esto, es que el otro, y al final se terminan chocando. Llegan a un punto en el que no hay verdad y terminamos como en un principio. Pero si tomamos algunos datos, que ahorita los mencionaré poco a poco, de lo que dicen dichas verdades científicas, llegamos a otro dilema. Y es que según las etapas del desarrollo del feto, a las 5 semanas el feto produce electricidad, su cuerpo ya produce electricidad, y eso se podría interpretar de otra manera a que el feto ya cuenta con vida. Pero ahora, si lo vemos con este ejemplo, el que el feto produzca electricidad le da derecho a decir que es un ser humano. Y entonces empiezan a surgir estos cuestionamientos de ¿qué es la vida? ¿Qué es el antes de la vida? ¿Qué es el ser humano? ¿Qué define al ser humano? Y pues en breves momentos uno llega a la conclusión de que se le da mucho peso a la conciencia. Y tal parecería que juzgamos quién es ser humano a partir de la conciencia. Cuando, si ponemos como ejemplo a una persona en estado vegetal que lo sostiene un respirador eléctrico, ¿qué conciencia hay en esa situación? ¿Eso lo descalifica como humano a esa persona? Entonces, llegamos a tal choque que incluso cuando la candidata del Partido Demócrata en las elecciones de Estados Unidos entre Hillary Clinton y Donald Trump, ella proponía que se le negara todo derecho. Ella tenía propuestas obviamente pro aborto y proponía que se le negara todo derecho al feto hasta que naciera. Pero ¿qué tal si uno nace sin esa carga de conciencia? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ser feto y ser un bebé? Porque si tenemos eso como ejemplo, vemos que el bebé, una vez
que ya nació y está saludable, aún no termina su desarrollo. Y aún le falta procesos biológicos de nuestra propia condición humana para completarse y llegar pues a un estado neutro, ¿no? Llegar al cero en la recta y a partir de ahí poderle decir humano. Entonces empezamos a ver que surgen otras cuestiones. Al poner a la mujer como madre y como dueña de su propio cuerpo, ¿esto qué involucra? Por evidentes razones esto involucra una interacción humana, es decir, mujer-mujer, hombre-hombre, mujer-hombre. Estas interacciones involucran una sociedad y una sociedad involucra territorios y los territorios involucran política. Y entonces empezamos a encontrar patrones donde en las ciudades donde hay más sobrepoblación se encuentran posturas pro aborto y en las localidades donde la población es minúscula y tienen otro ritmo de vida más arraigado incluso a sus creencias, a la religión, vemos que hay una ideología pro vida. La cosa aquí es que hemos llegado a un punto ya colérico porque la sociedad de hoy está muy contrastada. La sociedad de hoy es o negro o blanco. Es o rojo o azul. Y se olvidan de toda la gama de colores que hay para llegar del azul al rojo, del blanco al negro. Es decir, es sí o no. Yo tengo esta postura o yo tengo esta otra. Y eso es dar por sencillo las cosas. Es decir, quitarle lo complejo a la vida, que bien sabemos que no lo es. ¿Por qué en esas localidades se piensa de esa manera? ¿Y por qué en las urbes, en las capitales, se piensa todo lo contrario? En los últimos años, sobre todo en mi generación, se ha desarrollado una ideología muy utilitaria, muy individualista. Y con esto me refiero a frases como: ay, no, yo no quiero tener hijos. Yo no voy a tener hijos. Yo estoy bien con mis perros. Yo con mis sobrinos estoy bien. Y por decir algunas. Y eso desemboca en otros problemas por un desarrollo de la persona, un desarrollo humano muy narcisista en la sociedad. Tan narcisista e individual se volvería el asunto que ahora sería mal visto vivir la paternidad. Porque al vivir en opiniones tan extremas, tan polarizadas, no podemos estar en un rango central. Siempre tiene que ser en los extremos. Y esto se debe a otras problemáticas como el calentamiento global, la sobrepoblación de los países y la centralización del mercado. Y es algo que se debe poner sobre la mesa de cómo las empresas y las élites quieren delegar este asunto sobre el calentamiento global a un tema de natalidad, de sobrepoblación, repito. Entender que si seguimos por ese camino tendríamos una sociedad antinatalista. Entonces, para ir concluyendo sobre este tema tan complejo, el punto de partida para llegar a un lugar de convivencia entre muchas ideas, muchas posturas,
es entender que no se puede partir de una verdad científica. Porque ni la ciencia exacta nos sabe explicar qué hay después de la vida ni antes de la vida. Entonces, jamás se puede partir de un argumento científico para decirnos qué es vida y qué no es vida. La decisión de la madre sobre su producto, el feto, siempre se debe de basar en su contexto y guiarse de factores como el psicológico, el económico, el político y el científico. Pero no solo sobre el científico. Y lo mismo sobre la postura contraria. No se puede basar solo sobre el religioso, que también se recargan mucho en el factor científico, que obviamente les juega a favor de ellos. Por último y no menos importante, el desarrollo tecnológico, como la inteligencia artificial y los bienes artificiales, van a propiciar un cambio en la sociedad sobre su pensamiento de qué es la vida. Y esas preguntas estoy seguro que ayudarán a llegar a ese punto de convivencia sobre el tema de quién es humano y quién no. Y ahí se ve el aborto. Ese es el tema principal del aborto. Con esto cierro mi exposición. Le agradezco mucho por su tiempo. Hasta luego.